voy a tomarme menos tiempo porque esta censura viene después de una interpelación, de mucha discusión, y creo que están claras las razones, señora presidenta, por la que la ministra Betsy Chávez debería estar hoy en su casa y cuando pueda regresar aquí a su escaño. No solamente ha sido la paralización de muchísimas actividades empresariales de pequeña, mediana y microempresa en todo el Perú durante la Semana Santa, sino también una serie de normas que lo que han hecho es perjudicar el desarrollo de nuestra economía. Como si esto fuera poco, hoy día en la mañana nos enteramos de esta renuncia de los principales cuadros de SUNAFIL. No es una renuncia única, no es la renuncia de un solo presidente o gerente, no, es un equipo completo el que se ha ido y el que está señalando su preocupación por lo que está sucediendo en el sector. Desde acá queremos señalar la valentía de ese equipo. Pocas veces se ve eso, a veces se va solamente el jefe. En este caso, desde aquí y desde mi bancada saludamos este gesto valiente de estos funcionarios que están demostrando cómo se deben hacer las cosas en nuestro país. No dejar pasar a las intervenciones, a la manipulación política de entidades que necesitamos que sigan funcionando bien para nuestro país. Quiero terminar haciéndole una invocación a las otras bancadas. Los escucha y los verá en sus votos la gente de la pequeña, mediana y microempresa. Williams, tiene usted la palabra por Avanza País. Gracias, señora presidenta. Saludo por su intermedio a la representación nacional. Señora presidenta, las consecuencias de la huelga de los controladores aéreos afectó de manera fuerte a la imagen del país. Afectó también a miles de personas que deberían viajar. Afectó a restaurantes y a todo tipo de negocios que se sirven de todo ello. Obviamente que esto no fue consultado ni con Corpac ni con el Ministerio de Trabajo. Ese fue el asunto que le faltó a la ministra, haber coordinado esto y no permitir darle el pase o la posibilidad de que se haga una huelga justamente antes, ¿no?, de la Semana Santa. Ese fue un grave error. Luego lo otro, señora presidenta, es que también lo otro, señora presidenta, es de que la ministra decidió por propio modo el aumentar el salario mínimo a 1.025 soles. Esto lo hizo de manera inconsulta. No lo coordinó con el Consejo Nacional del Trabajo ni tampoco con la Comisión Especial, que es el organismo encargado de coordinar con las partes, empleadores y empleados, para determinar la conveniencia o no de subir un salario. Y esto le ha creado problemas a la micro y mini empresa, porque no van a estar en condiciones de poder pagar esos salarios. Entonces vamos a generar o se va a generar informalidad, o también se puede no disminuir las personas que pudieran trabajar en cada una de esas empresas. Y debemos considerar que el 98% de la empresa nacional proviene de la mini y microempresa. Efectivamente, dos aspectos fundamentales a los cuales nosotros queremos arribar. Primero, empezaré por lo más vigente respecto a lo que nuestro compañero congresista Guerra acaba de manifestar respecto a la situación de la renuncia de directores de SUNAFIL, etc. Hay que entender que esta renuncia específicamente se realiza exclusivamente en el marco de la reestructuración de los sectores, especialmente en el sector trabajo, que tanto lo que nosotros hemos venido encaminando respecto a que se dé una atención de calidad adecuada en este gobierno, en este marco de nuestro gobierno,
de nuestro señor presidente, el profesor Pedro Castillo Terrones, al cual se ha abocado, lógicamente, a brindar todo el apoyo correspondiente a los más necesitados. Y uno de los sectores específicamente es el sector trabajo. Sin embargo, a través de la dación de la reestructuración del ROV de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, este 25 de mayo, o sea, es de reciente data, para conocimiento de los señores congresistas y de la población que en este momento también seguramente está pendiente de este Congreso respecto a este aspecto, a esta situación que recientemente se ha dado relacionada a la renuncia, que lógicamente cala o se liga, ¿no?, a una censura que arbitrariamente se está dando en este momento. Quieren censurar a la ministra Betsy Chávez. Colegas censuradores, se podría decir. No pueden decir que se censure a la ministra de Trabajo por falta administrativa en la huelga de controladores aéreos, porque en nuestro país la huelga es un derecho constitucional. Por lo tanto, la ministra no podía impedir su ejercicio. No pueden censurarla por no haber previsto las consecuencias de la huelga de los controladores, porque esta situación le correspondía a la CORPAC. Colegas congresistas, seamos sinceros y digan sus verdades, las verdaderas razones para censurar a la ministra de Trabajo. Ustedes quieren censurar a la ministra porque ella impulsa el código laboral, que no beneficia a las grandes empresas y que ustedes los representan. Presidente, mi intervención esta es a nombre de la bancada, anterior fue para sustentar esta censura. Yo quisiera referirme a tres temas que se han comentado acá en las argumentaciones señaladas. La primera que se acaba de señalar es que el derecho a la huelga es un derecho constitucional. Y es cierto, es un derecho constitucional. Pero para eso, los ministros de Trabajo tienen que usar algo que se llama criterio. Y si un ministro no tiene criterio, pues no tiene la capacidad para dirigir un ministerio en el que se tiene que buscar la conciliación y se puede buscar que un gremio determinado pueda hacer la huelga, pero pensando siempre en el país y pensando sobre todo en aquellos que emprenden, como que dije antes. En el segundo lugar, quiero referirme a lo que se ha señalado de que hay otros temas, que el tema de SUNAFIL, que como ya hubo una interpelación, ¿por qué no esto se pone en otra interpelación? No, señores, una censura no necesariamente estará ligada a lo que se interpeló. La censura es una decisión de este Parlamento y puede ser también sin una interpelación. De manera que esto de decir, como ha aparecido esto, que se haga otra interpelación, es solamente un pretexto para no decir claramente cuál es su voto. Por último, se ha mencionado, y regresando al tema de SUNAFIL, que las renuncias, esto sí es para un libro de gerencia, ¿no? Porque he escuchado que se ha dicho, y además se me aludió, pero dije voy a intervenir después. Se ha señalado, presidente, que las renuncias son parte de una reforma y de una reestructuración. Y quiero que se anote porque los estudiantes de administración, de recursos humanos, encontrarán acá una nueva forma de reestructuración. Entiendo que hay reingeniería, entiendo que alguien le puede pedir la renuncia o el cese a alguien, pero que un equipo total le renuncie a un ministro no es pues reestructuración, es una llamada de atención que el país hoy día conoce en la mañana, felizmente, a buena hora. Y a buena hora
espero que los miembros de este Congreso voten por la censura de la ministra Chávez. Muchas gracias. Su juventud, sus 31 años y su experiencia cero en temas que tengan que ver con el mundo laboral y el trabajo, no hacen más que confirmar su gestión. El tema de la huelga en Semana Santa es un grave perjuicio a la marca país, a la marca Perú. Los turistas, como se ha podido oír en la televisión, mexicanos, que juraron nunca más recomendar el Perú como destino, y así como ellos, miles de turistas extranjeros que quedaron varados por esa huelga que debió arreglarse y debió controlarse previamente, porque si trabajas en el sector trabajo, en el Ministerio de Trabajo, tienes que tener más o menos una idea de los sindicatos y las situaciones que se están tejiendo como esta huelga que era previsible. Luego está el tema de servir. El tema de servir se le quiere adscribir al Ministerio de Trabajo y es un grave error. Es un gravísimo error intentarlo porque así estamos menoscabando a esta institución que se está manejando de manera independiente y lo que busca es una excelencia en los recursos humanos y en el buen trato a los ciudadanos. Es por ello y por estas tres cosas fundamentalmente, la cero experiencia, el tema de servir y lo ocurrido con los controladores aéreos, que es gravísimo y muy perjudicial para el Perú, que nosotros votaremos por la censura de la ministra. Gracias, presidente. A mí lo que me preocupa en realidad es si la censura es por las pérdidas ocasionadas o por el hecho de que la ministra haya aumentado el salario a los trabajadores. Y más me preocupa aún que justos tengan que pagar por pecadores. Eso no es motivo para censurar a una ministra, cuando hay otros que sí están haciendo la cosa mal. Más bien me gustaría pedirle y exhortar a la ministra para que vaya y se fije en las desproporciones que hay en cuanto al tema minero, porque hay muchos trabajadores en las minas de las Bambas que están a punto de perder ya su trabajo porque eso está a punto de colapsar. Ministra, por favor, tome cartas en el asunto, ya que el premier lamentablemente, tipo Pilato, se lava las manos. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. He escuchado a lo largo de todo este debate llamando a la reflexión. Nosotros vamos 8 o 9 meses llamando a la reflexión a un gobierno incapaz para que tenga la capacidad de nombrar ministros idóneos. Somos una vergüenza nacional con esa presentación de la señora Dina Boluarte en el extranjero. Hemos sido una vergüenza nacional en que, si bien es cierto, parte de la culpa la tiene el MTC, la señora Bepsis Chávez no haya tenido la capacidad de consensuar. Y acá, cuando hablamos de sindicatos, cuando uno es ministro de Estado, puede llamar al compañero de la cartera de Transportes y decirle la problemática que estaba pasando en ese momento, justo en una fecha tan especial donde todo el país esperaba que en ese momento llegara inversión, porque se están muriendo de hambre, no hay trabajo. El tema es Sunafil. Yo he mandado una carta a la persona que ha renunciado, a la directora de Sunafil, a Sunafil, y quiero saber con quiénes son las personas que están recomponiendo. Nombres, apellidos, direcciones. Sunafil es un ente controlador. Qué raro que un día ante la censura renuncien, y bien lo ha dicho el congresista Guerra García, en protesta a una ministra que definitivamente no está haciendo bien su gestión. El tema de salud. Se le pidió, no sé ni cuántos documentos tengo ya, nos dé información de qué cosa hace el señor Carguapoma. En salud sí es responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Porque también creo que le ganó la soberbia de un cargo que no tenía el mérito ni la idoneidad para tenerlo.
Por lo tanto, creo que es el momento que ella regrese al Congreso de la República y cumpla su función como congresista para lo que fue electa. Algo que no se está dando, señores. ¿Cuál es la gestión de la ministra en relación a los estudiantes con excelencia académica para la inserción laboral? Ninguna. Beca continuidad, por ejemplo, donde no hay empatía ni por el ministro de Educación y menos por la ministra de Trabajo, a quien le cursamos un oficio y le pedimos saber dónde estaban esos 16,000 profesionales extranjeros cuyos títulos estaban reconocidos por SUNEDU y que además estaban laborando en nuestro país, mientras que nuestra población económicamente activa, ¿dónde se encuentra? Entonces, ¿cuál es el trabajo que estamos realizando? Y por otro lado, también mencionar qué hay de la ley Servir, donde los profesionales, los docentes, ejercen doble labor a favor de la calidad educativa. También es uno de los factores por lo cual se les está censurando. Qué fácil es decirle a nuestros hermanos emprendedores que todos los días, gracias al turismo, que esa semana fue prácticamente paralizada, mucha gente que se esperaba vender, la gente que llega, que viaja, que entra y sale, ese es justamente el tiempo que la gente que vive del día a día espera, pero se vio truncado porque simplemente esta señora ministra aceptó que se diera o procediera esta huelga, perjudicando así con más de 800 millones de soles. El turismo genera el 94% de mano de obra y recortarlo de esta manera, ¿tenemos que aplaudirlo? Hay que ser conscientes. Sinceramente, la cartera de trabajo a la señora le queda demasiado grande. En sus 7 meses de gestión, lo único que está haciendo es perjudicar a aquellas personas que no está esperando que el Estado les dé un puesto de trabajo, que ellos solitos se autogeneran un puesto de trabajo y emprenden solos. Lo que está haciendo acá es simplemente desbaratar, truncarlos. Ellos no le están pidiendo a ella o al presidente una mensualidad. Lo que necesitan nada más es que se les pueda coberturar, que no hayan piedras en el zapato, que el intercambio de movimiento económico cuando se genera el turismo vaya y no se vea truncado. Sin embargo, sí se puede plantear una censura sin interpelar, señores. Sí se puede plantear una censura cuando notamos que aquella ministra o ministro, después de una interpelación, además de eso, sigue cometiendo más errores de los que ya, por los cuales hemos traído aquí al Pleno para que nos explique y nos responda con respuesta cierta aquello que estamos preguntando por ciertas dudas, porque la interpelación es eso, simplemente para que nos aclare algunas dudas. La censura es cuando uno tiene certezas de algunos hechos o algunos actos cometidos por la ministra, en este caso, la señora Betsy Chávez. En otro momento, señor presidente, estamos frente a 2 temas importantísimos. Nadie está hablando de SUNAFIL. SUNAFIL es la entidad que es la que controla, fiscaliza, es la que aplica incluso sanciones, pero no tenemos superintendente. Acaba de renunciar el superintendente en estos momentos, en estas horas, con otros trabajadores más. SUNAFIL ya no funciona. Y nosotros como Parlamento, con una comisión de trabajo importante, deberíamos estar viendo qué pasó con SUNAFIL. Y es porque ellos no tienen las herramientas, le han hecho 2 huelgas, no tienen las herramientas para aplicar esta sanción. Le pido 30 segundos, señor presidente, para terminar. Concedido. Y concuerdo con lo que dice la congresista Flor Pablo. Obviamente,
Las cosas son mucho más amplias en este Ejecutivo. No solamente es la ministra, no porque sea Betsy Chávez, sino está conduciendo mal su cartera, sino otros ministros más, por supuesto que sí. Y nosotros como parlamentarios lo que tenemos que hacer es ejercer nuestro control político y lo estamos haciendo de esta manera. Y por eso nosotros como bancada hemos presentado la censura por la que vamos a ir. Hoy día hemos estado sometidos a una serie de peroratas que lo único que buscan es pretender exculpar de una gran responsabilidad que tiene la ministra. ¿Acaso no sabemos que cuando se asume una cartera ministerial podemos estar sometidos a responsabilidad política, como es el caso que hoy día viene debatiendo el Congreso de la República con relación a la censura de esta ministra? Hablan de la resolución que saca el Ministerio de Trabajo, donde claramente la 46 señala, declaran procedente justamente la petición realizada por el Sindicato de Controladores consistente en una huelga nacional para los días 13 de abril al 16 de abril. ¿Qué nos traduce cuando un Ministerio de Trabajo autoriza una huelga en fechas tan importantes para el país, donde sabemos que va a haber turismo en la Semana Santa y que vamos a tener ingresos importantes? Ingresos que justamente esta crisis de ausencia de la ministra, este desconocimiento del sector, han llevado a que se pierdan 800 millones de soles. Eso es lo que queremos para que se diga el famoso eslogan, no más pobres en un país de ricos, y que en la interpelación se expusieron otros temas y no el caso materia del pliego de preguntas. Nada más falso, señor presidente. La ministra se ha dado por desentendida y ha optado por el facilismo, como lo que se ve de manera cotidiana en este gobierno. Ha optado por el facilismo de echarle la culpa al Congreso y no asumir su responsabilidad política por la tremenda inacción, dejadez y desaprensión en la conducción que tiene que tener un sector de la República tan importante como es el Ministerio de Trabajo. Por eso, esta representación reafirma la posición en la defensa no solamente de esos pequeños negocios, de esos pequeños artesanos que los privamos de poder tener un ingreso en una situación tan difícil que se vive, como consecuencia de esta medida irresponsable. Entonces, ante esta irresponsabilidad extrema, el Congreso de la República asume la responsabilidad y esta bancada también de ratificar la censura a la inoperancia que ha tenido la ministra de Trabajo. Para proceder a votar la moción de censura a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, señora Betsy Chávez Chino. Han registrado su asistencia 116 congresistas. Señor congresista, para la aprobación de la moción de censura se requiere el voto a favor de más de la mitad del número legal de los congresistas. Al voto.
Votación cerrada. Han votado a favor 71 congresistas, en contra 28, abstenciones 12. La moción de censura a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, señora Betsy Chávez Chino, ha sido aprobada. En consecuencia, se comunicará el presente acuerdo al señor presidente de la República para que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el inciso B del artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobado. Señor congresista, se suspende la sesión hasta las 4 de la tarde y se convoca a la Junta de Portavoces a las 3:30 en la Sala Basadre.